Buenas, nosotros vamos a hablar sobre la protección electroquímica de estructuras metálicas, ánodos y cátodos de sacrificio. El grupo está conformado por André Felipe Gómez y Carlos Rueda. A continuación, pues empezaremos brevemente con la introducción. Y la primera pregunta es: ¿qué es la protección electroquímica? Es un método usado para reducir la corrosión de metales mediante la aplicación de principios eléctricos. Este tipo de protección modifica el potencial eléctrico del metal que se desea proteger para hacerlo menos susceptible a la oxidación. Para esto existen dos métodos principales de la protección electroquímica. El primero es la protección catódica, que es aquella que consiste en convertir el metal que se desea proteger en el cátodo de una celda electroquímica. Y el otro es el protección anódica, que en este caso el metal se convierte en el ánodo, pero se aplica una corriente que lo lleva a formar una capa pasiva de óxido que impide la corrosión. En el marco teórico, pues empezando primeramente, tenemos la relación entre electricidad y reacciones químicas. Está dividido en dos: primero, la electricidad generada por reacciones químicas, y el segundo, que vendría siendo reacciones químicas inducidas por electricidad. La principal pregunta es: ¿qué tipo de reacciones están involucradas? Y bueno, todas estas interacciones involucran redox, donde se encuentra transferencia de electrones. Una reacción redox es la abreviatura de reducción y oxidación, lo cual queda como redox. Para la electricidad generada por reacciones químicas ocurre en celdas galvánicas como las baterías, que es el ejemplo más sencillo y principal de esto. Para las reacciones químicas inducidas por electricidad se da la electrólisis. ¿Qué es esto? Es un proceso químico en el que se utiliza la electricidad para provocar una reacción no espontánea. En la terminología técnica tenemos los términos que vamos a utilizar. El anodo es el electrodo donde ocurre la oxidación, es decir, donde el metal pierde electrones. En una celda de corrosión, esta es la zona donde el metal comienza a deteriorarse. Los átomos metálicos se transforman en iones metálicos que se disuelven en el electrolito. La importancia del anodo es el punto de inicio de corrosión. Identificarlo ayuda a aplicar protección selectiva como los anodos de sacrificio en protección catódica. El cátodo es el electrodo donde ocurre la reducción, es decir, donde se reciben los electrodos que viajaron desde el anodo. En la corrección electroquímica, el cátodo no se corroe, en su lugar es donde reaccionan los agentes oxidantes como el oxígeno. El siguiente es el electrolito. Es el medio conductor de iones, normalmente líquido, que permite que la corriente fluya entre el ánodo y el cátodo. Puede ser agua con sales disueltas, ácidos, soluciones alcalinas o incluso en la humedad del ambiente contaminada. Sin un electrolito no puede completarse el circuito electroquímico y por tanto no ocurre la corrosión. Siguiente diapositiva. La corrosión metálica. La corrosión electroquímica ocurre cuando un metal entra en contacto con un electrolito y hay oxígeno o un agente oxidante, donde el metal se degrada mediante redox. La corrosión es el deterioro progresivo de los materiales metálicos debido a las reacciones químicas o electroquímicas con su entorno. En el caso de corrosión electroquímica es el resultado de una celda galvánica que se forma de manera natural en el metal expuesto. Los productos de corrosión suelen ser óxidos, hidróxidos o sales, que debilitan la estructura del metal y afectan su funcionalidad. En el metal es el componente que se oxida perdiendo electrones. El electrolito es una solución líquida que permite el flujo de iones entre el ánodo y el cátodo. Puede ser con sales disueltas de agua de mar, humedad, con contaminantes, etc. El electrolito conecta electrónicamente las zonas donde se ocurre la oxidación y la reducción. El oxígeno o agente oxidante es quien acepta los electrones liberados por el metal durante la oxidación. El más común es el oxígeno disuelto en agua, aunque también puede actuar otros como los iones de cloro, nitratos o iones férricos. Y la ruta para el flujo de electrones: debe existir una conexión metálica entre las zonas
anódicas donde se oxida y catódica donde se reduce. Por ejemplo, distintas partes del mismo objeto metálico o dos metales unidos físicamente. Siguiente. Bueno, tal como lo mencionó mi compañero Andrés, la corrosión es un problema grave para la ingeniería civil porque compromete la seguridad, también la durabilidad y pues la economía de las estructuras. Los principales impactos, tales como se ven ahí en la presentación, son 4. Reduce la resistencia estructural, disminuye la vida útil de las estructuras, aumenta costos de mantenimiento y reparación y es causa principal de grandes accidentes. Bueno, para la primera se podría decir que al corroerse el metal pierde sección transversal, lo que debilita elementos como vigas, columnas o ciertos refuerzos que son hechos en concreto, perdón. Bueno, para disminuir la vida útil de las estructuras, tal como lo menciona el nombre, las estructuras corroídas se deterioran más rápido, acortando el tiempo para lo que fueron diseñadas, ya sea para cierto tipo de años, termina siendo menor. Y bueno, aumenta costos de mantenimiento y reparación, es decir, controla o repara daños para corrosión, requiere intervenciones frecuentes y costosas. Y pues ahora sí la última y la más principal, que es la causa principal de grandes accidentes, tales como puentes, edificios o tanques de almacenamiento han colapsado por fallas asociadas a corrosión no detectadas o no tratadas a tiempo, como se han visto muy frecuente acá en Colombia. Bueno, aquí pues tenemos la importancia y la aplicación de esto. Entonces pues para la importancia está la prevención de la corrosión, aumento de la vida útil, reducción de costos de mantenimiento y reparación, mejora en la seguridad estructural, cumplimiento normativo, contribución a la sostenibilidad. Para su aplicación, pues lo que acabo de mencionar ahorita, que han sido dañados los puentes, tuberías enterradas, tanques de almacenamiento, refinerías, plataformas petroleras, barcos y cascos de embarcaciones. Las ventajas y beneficios de la protección electroquímica son muy importantes, dado que ayuda con la durabilidad de las estructuras. La protección electroquímica prolonga la vida útil de las estructuras metálicas, lo que reduce la necesidad de reemplazar componentes costosos. La reducción de costos de mantenimiento al prevenir la corrosión, los costos asociados en el mantenimiento. La seguridad. La protección electroquímica garantiza que las estructuras sean más seguras para su uso, ya que previene el debilitamiento y las fallas estructurales causadas por la corrosión. Bueno, pues para un caso de la vida cotidiana, lo que tenemos es el puente Golden Gate, que se encuentra en San Francisco, California, en Estados Unidos. Bueno, pues su primera vez que se vio este puente fue en 1937. Está construido por acero. ¿Y cómo se hace para proteger? Bueno, primeramente con los revestimientos anticorrosivos, donde se aplican pinturas especiales sobre el acero para crear una barrera que impida el contacto con el agua y el oxígeno, evitando así la corrosión. El monitoreo del potencial electroquímico del acero. Se miden los voltajes del acero para detectar signos de corrosión activa y tomar acciones preventivas antes de que ocurra algún daño estructural. Y por último tenemos la protección catódica en elementos sumergidos. En las partes del puente que están debajo del agua se usan ánodos de sacrificio como el zinc o el magnesio, por ejemplo, que se corroen en el lugar de acero, protegiéndolo de la corrosión. Las conclusiones que nos dejaron al investigar este tema fueron muy importantes. La protección electroquímica es esencial en ingeniería civil para preservar estructuras metálicas. Es fundamental la protección electroquímica, nos permite preservar la integridad de las infraestructuras metálicas expuestas a ambientes corrosivos, lo cual es esencial para garantizar la seguridad y prolongar la vida útil de las estructuras. Y a futuro de la tecnología, a medida que la tecnología avance, es probable que se desarrollen métodos más eficientes y menos costosos para la protección de metales, lo que beneficiará a muchas áreas de la ingeniería civil, aumentando la sostenibilidad y la seguridad de nuestras infraestructuras. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, pues tenemos las referencias bibliográficas y ya con esto finalizamos. Muchas gracias a quien lo vea.